De nuevo estamos aquí nuevamente con ustedes, a nuestros seguidores de Gemetitza, y hoy tengo el placer de presentar a una gran amiga que nos va a acompañar el día de hoy. Ella es Diana. ¿Cómo estás, Dianita? Hola Lalo, bien, gracias por la invitación también. ¿Tú cómo estás? Muy bien, pues es un gusto tenerte aquí con nosotros y hablar un tema pues bastante interesante para aquellas personas que manejan almacenes. El tema que vamos a estar manejando el día de hoy precisamente son los tipos que existen dentro de una empresa que se dedica al almacenamiento. Claro que sí, sabes. Algo, bueno, para ya ir empezando, cuéntanos un poco, ¿no? Pues yo no sé mucho de estos temas en cuanto a almacenes en empresas, ¿no? Específicamente. Entonces, cuéntame un poco sobre los almacenes. Yo pensaría que es lo mismo un almacén que una bodega. Estás tocando un tema importante. Muchos tienen en mente que un almacén y una bodega es lo mismo. ¿Sirven para lo mismo? Sí, pero tienen diferentes funcionalidades. ¿En qué aspectos? Un almacén es un espacio físico que te va a permitir el resguardo de las mercancías, ya sea materia prima, producto terminado o incluso producto semiterminado, ¿no? La diferencia a una bodega es que el almacén involucra otras áreas de la empresa, es decir, te puede involucrar desde el área de contabilidad, el área de compras, el área de proveedores, incluso el área de ventas o de distribución, te lo va a incluir almacenes. Sin en cambio, lo que es bodega solamente te va a servir para lo que es almacenar tu producto terminado. Es la gran diferencia de uno a otro. Y lamentablemente, pues como tú bien lo mencionaste hace un rato, eh, todos tenemos esa mala idea, ¿no? Que el almacén y bodega siempre es lo mismo, ¿no? Sí, sabes, no es como que a propósito, ¿no? Que lo digas que te equivoques, ¿no? Sino que simplemente ya en partes más técnicas, más de logística, ya tenemos como esa diferenciación, ¿no? De las cosas, de ponerle el nombre y llamarle por su nombre a cada cosa, ¿no? Bien lo decías que un almacén, pues es para ya el manejo de un producto, el almacenamiento, ¿no? De un producto o de la distribución o de todas estas cuestiones, las áreas, ¿no? Pero cuéntanos un poco sobre qué tipos de almacén existen, ¿no? Tienen como que cumplir ciertas características, ¿de acuerdo? Yo venía leyendo algo así sobre la humedad, ¿no? La temperatura y todos estos productos que muchas veces tenemos que tener ciertas cualidades, ¿no? Para su almacenamiento. Es correcto, Diana. Aquí, para identificar qué tipo de almacén tienes que utilizar en las empresas, es importante conocer tu producto o tu producto terminado o tus materias primas, porque no puedes almacenar, un ejemplo, material médico o de primeros auxilios en un almacén al aire libre o almacén descubierto, que es uno de los tipos de almacenes. Por obvias razones, ¿no? Si están al aire libre, pues el material médico se puede contaminar. Entonces debe de estar en un almacén cerrado e esterilizado. Y te puedo platicar una anécdota, ¿no? En uno de los almacenes que estuve recientemente, donde se almacena, perdón, lo que es el equipo de protección personal. También almacenaban los equipos, todo lo que era primeros auxilios. Pero aquí cometieron el error de almacenarlo todo junto. Entonces podríamos ver que en el rack estaban, a un lado estaban, un ejemplo, cascos, lámparas, pilas. Y pegadito al rack estaban las vendas, estaban los abatelenguas, el alcohol, el algodón. Y yo me quedé así de, oye, ese equipo médico debe de estar totalmente libre de bacterias. Y aquí en el almacén, el equipo, aunque esté en su paquete, está contaminado el ambiente. Entonces debes de mandar este equipo médico a un área esterilizada en donde no tenga contacto con algún contaminante. Y lo peor, Diana, que cuando hacían los equipos de primeros auxilios, luego a mí me tocó verlo varias veces, ¿no? De que el personal estaba comiendo y haciendo el empaquetamiento de ese equipo médico. Y yo me quedé así de, oye, estás contaminando el equipo, porque ni siquiera se ponía guantes, o sea, era con la mano limpia y empezar a equipar. Entonces, sí es importante saber qué tipo de producto estás manejando para saber el tipo de almacén que vas a utilizar. Sí, claro, ¿no? El conocer, bien lo decías, ¿no? La materia prima y todo su proceso y
hasta que tengas ya el producto terminado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con esas cuestiones que, por ejemplo, a lo mejor tienes un producto, digámoslo, medio terminado, ¿no? No es ni la materia prima ni el producto final. ¿Hay qué características se tienen que llevar o, pues sí, qué cualidades tiene que tener este tipo de almacén? De acuerdo. Una de las características principales, y eso es creo que lo primerito que debe de ver la empresa, es la cantidad de demanda que tienes. Porque si tienes una producción, digamos, de 100 piezas, no vas a tener una nave de cientos de metros cuadrados. ¿Por qué? Porque vas a tener demasiado espacio desaprovechado. Entonces, primero tienes que saber cuánto estás produciendo para saber el tamaño de tu almacén. Otro punto muy importante, Diana, aquí es que una vez que tienes tú el espacio, tienes que obviamente hacer un layout o un plano. Para las personas que no comprendan lo que significa un layout, es hacer un plano y donde tú vas a dividir tu sección del almacén. Puedes poner que, donde, un ejemplo, ¿no? Tengo un almacén de forma cuadrada, entonces en una de las esquinas puedo poner lo que es materia prima, a mitad de pasillo puedo empezar a tener lo que es producto semiterminado, como tú bien lo comentas, y ya en el espacio más grande de mi almacén, separado de esas áreas, ya mi producto terminado. Entonces, primero tienes que saber identificar tu área del almacén, cuánto tienes en metros cuadrados, si realmente tienes la capacidad. Y ahora bien, contestando a tu pregunta, ¿qué procedimientos es un producto semiterminado? Pues es igual, dependiendo del tipo de producto que estés manejando, porque no, te vuelvo a repetir, un almacén se va a manejar de acuerdo al tipo de químico, al tipo de producto, tipo de materia prima que manejes. Entonces, si es un producto semiterminado, como por ejemplo los motores de automóviles, que a lo mejor no lo has terminado, pero lo tienes a un 50% y lo tienes que almacenar para mandarlo a la otra trabajo, pues tienes que ver las especificaciones que debe de tener de cuidado, principalmente ese motor. A lo mejor que ese motor no tenga contacto con algún contaminante, algún químico, entonces tienes que buscar ese espacio que lo tenga alejado de todo eso que puede dañar tu producto semi-terminado. Entonces sí tienes que cumplir varias especificaciones y una de ellas es el cuidado, porque igual te lo vuelvo a repetir, y perdón que sea muy, haga mucho hincapié en este almacén, ¿no? Pero en el almacén donde estuve, pues sí estaba muy mal trabajado. Había equipos de protección personal. Obviamente tú sabes que un equipo de protección personal lo debes de entregar íntegro en su empaque y todo selladito. Y a veces el proveedor nos lo mandaba sin el empaque. Entonces yo no tenía la seguridad si el equipo ya había sido usado, si el equipo venía dañado. Entonces imagínate si un producto semi-terminado presenta un daño porque a lo mejor se almacenó de mala forma o en un espacio que no le correspondía. Cuando pasa a la siguiente etapa de producción, pues ya prácticamente ese equipo o ese producto semiterminado ya no sirve y es una pérdida para la empresa. Sí, y sabes también, no solamente en cuestiones monetarias, ¿no? Que sabemos que es muy importante, sino también como lo decías, ¿no? En cuanto a seguridad, salud, por ejemplo, en alguna materia de seguridad y higiene, tú sabes que se tiene que tener y cumplir con cierta normatividad para que puedas utilizar este tipo de materiales, ¿no? Y también el hecho de que en un almacén estén estos materiales, contar con las medidas de seguridad y los indicadores, ¿no? Que diga que eso es peligroso o que tengas cuidado o contar con ciertas especificaciones para que no solamente se siga el protocolo, ¿no? Sino que nos basemos en las normas y todo esto de seguridad e higiene, tanto para la empresa, claro, pero más que nada para los trabajadores también, ¿no? Y bueno, pasando un poquito de, porque no solamente hay almacenes para empresas, ¿no? Para industrias, para todos estos químicos, sino también en cuanto, por ejemplo, a una bodega o a un almacén en cuanto a donde no se generan productos, sino se da un servicio como un almacén de papelería, podría existir. Es correcto. Un almacén se puede considerar que puedes resguardar cualquier cosa. Pues, como tú dices, en una papelería. De hecho, una papelería es un almacén porque tienen todo el producto almacenado.
Y si tú has ido en algunas papelerías, incluso hasta tienen su rack y lo tienen acomodado de acuerdo al tipo de producto. Entonces, todo lugar donde se almacene y tenga que ver algún área, independientemente de la empresa, por ejemplo, en esta papelería, sí corresponden diferentes áreas del dueño de la papelería, porque de ahí se controlan los ingresos de la papelería, todo lo que son sus costos y gastos de la papelería, ahí mismo están dentro. Entonces, una papelería también se puede considerar su espacio como un área de almacén. Y algo que sí quiero mencionar aquí, dentro de un almacén debe de tener una rotación constante. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, este es un producto terminado, un celular, y va al área de almacén. El producto no debe de estar más de un mes almacenado ahí, porque esto genera, al tener un producto almacenado en cualquier tipo de almacén, genera costos de mantenimiento, costos de arrendamiento, costos incluso de energía eléctrica. Entonces, mientras más productos almacenados tengamos por mayor tiempo, mayores son los costos. Entonces, un almacén lo que tiene que tener es una rotación constante de sus productos terminados, semiterminados. Un punto importante que se me olvidó mencionar en los semiterminados, Diana, es que estos almacenes de productos terminados, perdón, deben estar dentro del área de producción o dentro de la planta. Esto es para tener una mayor facilidad de acceso del producto para pasarlo a la siguiente línea, en consideración a un producto terminado que ya puede estar fuera de la planta. Ok. Mira, me parece muy interesante el hecho de aprender un poquito más sobre estas cuestiones de logística, ¿no? Yo pues muchas veces no he estado tan involucrada en estas cuestiones de almacenamientos, pero sí he tenido como la oportunidad de visitar alguna empresa, ¿no? Y no solamente de producción o de algo de aguas, ¿no? El tratamiento de aguas, ¿no? Que si bien todo esto es importante para los procesos y todo esto, también se tiene un almacén, ¿no? También se controla desde pues su planta, desde lo que están haciendo todos estos procesos y todas las materias primas, ¿no? Entonces, también pues había leído algo sobre el almacenamiento regional, ¿no? Ese decía que era en zonas estratégicas de la empresa, ¿no? Para que se pudiera lograr pues la distribución adecuada para todos nuestros productos, ¿no? ¿Qué más nos podrías decir acerca de esto? De acuerdo, Diana. Mira, en este caso, como tú mencionas, hay almacenes que son ubicados estratégicamente hablando. Por ejemplo, eh, la Ciudad de México, si tú te vas a lo que es Vallejo o un poquito más hacia lo que es el aeropuerto, si tú te das cuenta, hay demasiados almacenes. ¿Esto a qué se debe? No es porque al dueño de la empresa le haya, me dio la gana de poner un almacén ahí y ahí lo pongo, sino porque son puntos estratégicos para su distribución. ¿A qué voy con esto? Los que están en Vallejo pueden ser distribuidos en los estados que se encuentran alrededor de la República, puede ser Puebla, Querétaro, Hidalgo, ¿no? Que son los que están distribuidos dentro del área metropolitana. Entonces, por eso son ubicados en zonas muy estratégicas, incluso las plantas. Claro ejemplo está la empresa de la cervecería Corona en Zacatecas. No solamente tiene la planta en Zacatecas, sino también tiene uno de los almacenes centrales ubicados ahí, y que de ahí de Zacatecas lo distribuye alrededor de la República a nivel, digamos, nacional e internacional. ¿Por qué? Porque ahí mismo en Zacatecas tienen los vías o los accesos de las vías de los trenes para cargar los contenedores de los trenes para mandarlos a diferentes partes del país o del mundo. Entonces, depende mucho también de que la empresa, por ejemplo, si hace una distribución local, hablemos de la Ciudad de México, pues obviamente lo va a poner en un punto céntrico que pueda permitir hacer la distribución a lo largo y ancho de la ciudad, y esto lo va a hacer igual a la forma regional. Si mi mercado se encuentra en la zona centro de la República, pues lo voy a poner en una zona donde me permita hacer esa distribución, ¿no? Como una red.
No, un ejemplo, no puedo poner una fábrica en Tijuana y que mi mercado sea nada más la Ciudad de México y el Estado de México, la ciudad y el Estado de México. Y que mi planta y mi almacén estén en Tijuana. ¿Por qué? Porque mi costo va a ser muy alto en traerlo desde allá para la ciudad. Entonces, para disminuir mis costos, lo tengo que hacer en un punto central y que me permita hacer esa distribución a las diferentes a puntos de mi punto de venta. No sé si te queda claro. Sí, sí, me queda muy claro. Ya recapitulando, pues entonces podríamos decir que tenemos almacenes de materia prima, de productos semiterminado y de terminado, ¿no? Sería como una categoría. Sin embargo, también existe la categoría como por zonas, ¿no? Bien lo decía, la regional, me supongo que pues ahí se desglosa, ¿no? Todo esto que decía así en la red, ¿no? Entonces, bueno, continuando con todo esto, había también pues leído sobre el almacenamiento en plataforma, ¿no? Esto es como parecido al regional, ¿no? Es como la continuidad. Es correcto, pero aquí pues el almacén es un poco más pequeño que los regionales y pues el stock es más pequeño. Podríamos decir que en un regional pueden ser toneladas de producto almacenado y en un almacén, digamos, de plataforma son bloques más pequeños, lotes que no pueden, a lo mejor superan no más de 100,000, menos de 200, 300 piezas, ¿no? Son bloques muy pequeños. Son parecidos al CEDIS, que no es lo mismo, claro, no es lo mismo. Un CEDIS que este tipo de almacenes. Un CEDIS es, bien lo dicen sus siglas, ¿no? Centro de distribución. En el CEDIS pueden entrar bloques muy pequeños, pero son exclusivamente para hacer su distribución. Aquí no. Aquí lo único que va a hacer es que todas las mercancías se pueden almacenar con equipos mecánicos. Por ejemplo, en este tipo de almacenes, eh, no sé si has entrado en algún tipo de almacén donde no hay, solamente hay personal operando, no hay maquinaria. Un claro ejemplo puede ser el almacén, uh, un almacén pequeño, que puede ser el de la papelería, como dices, un almacén muy pequeño que se manejan cantidades muy pequeñas que no te permite, que una persona puede cargar, pero en las plataformas están diseñadas exclusivamente para que un montacargas, vehículos motorizados puedan entrar en esas áreas. Sabes, últimamente he estado, bueno, en estos meses de cuarentena he estado haciendo un closet y he ido a una maderería, ¿no? Entonces, esta maderería es muy grande y como bien lo dices, ¿no? Están las máquinas trabajando y no solamente están, pues las personas, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno, decía que no, pero ya, recuerdo que sí, ¿no? En la maderería, pues vas y la gente manipula las máquinas, ¿no? Lo baja y entonces, sí, ya lo entiendo. En este tipo de almacenes sí es importante que la persona que trabaja ahí esté totalmente capacitada en el aspecto de que se deben de saber manejar ese tipo de vehículos y tener muchísima precaución. ¿Por qué? Porque muchas veces el montacarguista va tan enfocado en que la mercancía, en este caso pues ya son pallets y son cantidades, pues te vuelvo a mencionar, que vienen eh, en un pallet, te pueden caber una estiva de 6 7 cajas, 7 por 6 la estiva, ¿no? Entonces, él está tan concentrado que esa estiva no se le vaya a caer del montacargas, que se le va a ir de lado. Entonces, su sentido debe de estar prácticamente en proteger lo que está moviendo con el montacargas y muchas veces pierden la noción de lo que está a su alrededor. Entonces, en ese tipo de almacenes es muy importante que, por ejemplo, el personal que esté en tierra, se le conoce así porque pues, no está montado en algún vehículo, tenga un chaleco de seguridad. Son esos chalecos que traen esas tiras plateaditas, que cuando les da el reflejo de alguna luz, pues brilla esa franja. Y son colores muy llamativos, no sé si los has visto, que son colores naranja fosforescente, verde limón fosforescente. Son Plateado. colores, exactamente, son colores que van a permitir que a una larga distancia
el montacarguista lo esté viendo y sepa dónde está ubicado. Y esto es para evitar accidentes. Pero desafortunadamente estamos en México, ¿no? Y como bien lo platiqué en una de las pláticas del uso de manejo de equipo de protección personal, no nos importa usar el equipo correctamente. Entonces muchas veces nos quitamos el chaleco, el casco, los guantes, porque para sentirnos más cómodos. Y tú puedes buscar en YouTube y hay videos donde hay accidentes tanto por personal de tierra como de montacarguistas que no calculan bien y giran el montacargas muy rápido y pueden tirar no solamente lo que tienen montado en el montacargas, sino toda la estiba que estaba en los racks. Y Sí, eso hay que tener. es muy peligroso, Diana, porque puedes perder hasta la vida. Sí, hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿no? Ya te lo mencionaba, el hecho de tener y seguir los protocolos siempre es muy importante, ¿no? Porque ya igual lo decíamos en podcast anteriores, el hecho de que existan las normas y todo esto no quiere decir que se van a llevar a cabo, ¿no? Es realmente cumplirlas y hacer que se cumplan tanto para, pues, salvaguardar tu vida como la de los demás, ¿no? No tener problemas, pues, mayores, ¿no? Entonces, ya hemos hablado sobre, no sé, productos pesados, sobre materia prima, ¿no? Y estas cuestiones, pero, también de equipos de protección, ¿no? Perfecto. Entonces, pero cuéntame qué pasa con estas cuestiones como ya de alimentos, ¿no? Como los enlatados, embutidos y todas esas que también necesitan un almacenamiento después de su producción, ¿no? Para la distribución, para la venta y para todo eso. ¿Qué pasa con estos productos? ¿Cómo se les da su manejo? Cómo se les integra esta cadena de suministros? De hecho, este tipo de almacenamiento sí es muy delicado, es perecederos. En primera, porque si no manejas bien el manejo del alimento, se te puede echar a perder cantidades o toneladas de alimento. Entonces, aquí sí debes de tener muchísimo cuidado en ese aspecto de saber manejar bien ese tipo de productos. ¿A qué voy? Lo que es en el almacén existen tres tipos de movimiento: LIFO, FIFO y FEFO. LIFO, pues sus siglas en inglés quiere decir primeras entradas, primeras salidas. Es decir, lo primero que entra es lo primero que debe de salir. FEFO, lo primero que entra, lo último que sale. Es decir, que esto no hay tanto riesgo porque así como entra lo puedes tener almacenado y puede ser lo último que va a entrar. Y FEFO, lo primero en caducar, lo primero en salir. ¿A qué voy? Y esto es más para los perecederos. Si yo tengo un producto, digamos, ¿qué te gusta? La leche, que llega a mi almacén con fecha de caducidad, hoy estamos a 10 de octubre, y la fecha de caducidad dice que se me vence el 12 de octubre. Entonces yo no puedo mantener ese producto almacenado más tiempo de esa fecha. Entonces yo voy a verificar en mi bitácora cuántos productos tengo con fecha de caducidad próxima. Y esos productos son los primeros que sacar del almacén para que puedan ser distribuidos al punto de venta. Entonces, ese tipo de productos o de materia prima que es de alimentos, sí es muy complicado. De hecho, la empresa que se avienta a hacer este tipo de productos, pues deben de tener almacenes totalmente especiales. ¿A que voy? Pueden ser refrigerados, porque hay almacenes refrigerados, que son los almacenes cerrados, que deben de cumplir con una cierta temperatura, a lo mejor bajo cero, ¿no? Equipo especial para el trabajador. En este caso, pues estamos hablando que puedo usar ahorita que estamos muy de moda, ¿no? Con el cubrebocas, pues en ese tipo de almacenes es importante que las personas que ingresan con los alimentos traigan cubrebocas, gogles, el famoso gorrito, que se me fue el nombre, cofia, me parece que se llama, o una red, eh, Sí, debe, sí, sí. tra debe traer guantes, un overall. ¿Por qué? Porque no deben de contaminarlo. Claro ejemplo está, esto no pasó en un almacén, pasó en el área de producción, el famoso caso de la costeña. No sé si lo llegaste a ver, fue muy polémico, de aquí de Ecatepec. De tipo animal, ¿no? En la lata. No, ¿Qué aquí pasó? en Ecatepec se encuentra una de las plantas de chiles de la costeña.
y a un trabajador de la planta donde están, me parece que es donde está pasando el chile ya procesado o antes para ser procesado, al señor se le ocurre bajarse el pantalón con todo y calzón, entonces su miembro lo pone donde está pasando los chiles. Sí. Exactamente, entonces eso fue muy polémico, ¿no? Y de hecho perdió cantidades de venta en ese momento en la costeña por lo que hizo ese trabajador. Imagínate, si eso lo hacen en un área de producción, lo que no hacen en un almacén, ¿no? Sí, Que sí, incluso en alimentos debes de tenerlo totalmente libre de cualquier plaga, sea de cualquier tipo de insecto, incluso de animales, porque imagínate que tengas ratas en un almacén de alimentos, que a veces sí es necesario porque las mismas ratas eliminan ciertas plagas, ¿no? Pero tampoco es que las debes de tener porque pueden contaminarte el sí, producto. no. Sí, no es como que vayas a tener ahí tu criadero de ratas, ¿no? También es eso un punto importante, ¿no? El hecho de tener todos estos controles de salud, bueno, de sanitización, ¿no? No solamente lo llevamos a cabo, pues ahorita que estamos en pandemia, ¿no? Sino hacerlo constantemente y, por ejemplo, tú nos podrías decir como qué tan periódicamente se realizan estos, ya nos comentabas, ¿no? Sobre los procesos de fumigación o bueno de la eliminación de estas plagas, ¿cómo se lleva un control adecuado? ¿No? ¿Cómo podríamos decir que es lo adecuado? ¿Sacas todo tu producto y lo sanitizas o por partes? Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que es la cuestión de la pandemia, pues se sanitiza directamente en los racks, porque el químico no daña el producto. Pero, por ejemplo, si hay químicos que sí pueden dañar el producto, lo que se hace es que se empieza a sanitizar por bloques. ¿Por qué se hace así? Porque imagínate mover todo el bloque de un solo golpe, pues te va a generar muchísimo costo y tienes que utilizar muchísima maquinaria y personal para sacarlo todo, mitigar todo lo que haya de contaminantes en tu almacén y volverlo a meter. Entonces, para evitar esos costos, se hace por bloques. Un almacén siempre va a estar dividido por varias secciones. Entonces, desde ese momento, cuando vas a hacer esa depuración, digamos, o vas a desinfectar, o como lo quieras llamar, se empieza a hacer por los bloques. A lo mejor se puede hacer desde el bloque uno y empezar por bloques en pares, ¿no? Primero empiezas por bloque 2, bloque 4, bloque 6, bloque 8 y después ya nos vamos con los bloques nones. Y esto para evitar pues que se generen mayores costos. Un punto importante dentro de los tipos de almacenes, y lo vuelvo a reiterar, es que siempre va a ser todo tipo de acción que se lleve dentro de un almacén, va a ser en relación al tipo de producto que se tenga almacenado ahí. Eso es algo muy, muy importante porque no se puede llevar el mismo procedimiento para todo tipo de producto o para un Sí, mismo claro. producto. Sí, claro, ¿no? Ya lo veníamos diciendo esto de la clasificación de cada almacén y cada equipo, ¿no? Para preservar y conservar pues cada tu materia prima o tu producto terminado, ¿no? Ya hablamos sobre estas cuestiones, pero también estas cuestiones de nuestro producto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no tengo un lugar, ¿no? Cuando tengo que alquilarlo. Por ejemplo, estaba el famoso almacén alquilado y rating, ¿no? Renting. Entonces, esto se lleva, pues, cuando no tienes el inmueble, ¿no? Entonces tú lo tienes que alquilar, pero pues obviamente aumentan también los gastos, ¿no? Los gastos de la empresa y todo eso, la logística también que se tiene que tener, ¿no? Porque pues si en un lugar hago la producción y en otro lo almaceno, también estas cuestiones de logística entran un poquito ahí, ¿no? Muy, muy correcta la información que acabas de dar, Diana, y de hecho muchas empresas lo manejan de esta forma, ¿no? Que rentan o alquilan sus almacenes. Pero aquí sí hay muchas cuestiones en contra, porque como tú bien lo mencionaste, aumentan sus costos de la rentabilidad del almacén. ¿Por qué? Hay almacenes, pero son muy pocos
Pues son los dueños que te dicen, ok, mira, tú nada más me vas a pagar la renta del lugar. Ya los costos de mantenimiento, costos de electricidad, y todo eso van por mi cuenta, ¿no? Pero son muy pocos. Realmente muchos que te rentan el espacio te dicen, ah, sí, te rento el espacio, pero tú te tienes que hacer cargo de todo lo demás. Entonces, esto te genera un costo bastante alto. ¿Qué tienes que hacer? Aumentar tu producción y aumentar tu demanda para que tus consumidores puedan costear esos costos. ¿Cuál es la otra problemática? Y aquí entra mucho la logística, que muchos de los almacenes que son rentados no se encuentran cerca de las áreas de producción o de las plantas. Entonces, aquí ya entra el área de logística. ¿Por qué? Porque tiene el que está encargado como del área de la logística tiene que ver el tipo de vehículo que tiene que utilizar para llevar el producto terminado o semiterminado a esa área que a lo mejor está retirada de la planta. Tiene que buscar las rutas de, de la distribución de la planta al almacén, porque muchos tenemos la idea de que, pues me voy toda la avenida central, ¿no? Para llegar a mi almacén. Sí, pero si hay una manifestación y se cierra la avenida central, ¿a poco te vas a quedar parado ahí 24, 48 horas hasta que quiten la manifestación? Y más si traes producto perecedero. Entonces, el área de logística lo que va a hacer es buscar la ruta principal y buscar rutas alternas, por si la ruta principal ya no puede circular, buscar otras vías que te permitan llegar en tiempo y en forma para hacer la entrega a ese almacén. Entonces, en mi recomendación, a mí me gustaría tener más un almacén propio y cerca de mi planta de producción, porque estos ya son costos que se van a absorber, sí, pero todas las ganancias que tú generes a raíz de ese producto van directamente para la empresa. Cuando tú tienes un almacén rentado, parte de esas ganancias van para el dueño de ese almacén. Sí, sabes, un claro ejemplo lo vi cuando visitamos la planta de jabones La Corona en la Biomorelos, ¿no? Entonces ahí se tiene un control específico y creo que tienen muy buena logística en cuanto al hecho de que, sabes, cierta determinada área del terreno es para su planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Por ejemplo. Y está la avenida y entonces tienen otro terreno y ese solamente se dedica específicamente a la producción, ¿no? Y otro solamente para recursos humanos, ¿no? Entonces ahí se va teniendo como un control y un almacenamiento no solamente de la materia prima, de los químicos y de todos esos tanques de almacenamiento justo, ¿no? Que tienen los químicos para esto, ¿no? Y como bien lo comentábamos, tienen las especificaciones y las características para que, por ejemplo, si están, no sé, todo el día en un tanque del sol que están expuestos pues a todos estos cambios de clima, que no se dañen, ¿no? Porque justamente tienen y comprueban las características, ¿no? Que tiene que llevar este producto. Y entonces también tienen otro lugar donde solamente se dedican al almacenamiento del producto de los jabones, ¿no? Entonces sí se tiene que llevar un control y ahí es donde vemos muy importante la parte de cuestión logística, ¿no? Para que se lleven todos estos pasos y que cumpla con las características adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho el aprender otras cosas y que lo vivimos día a día, ¿no? Que muchas veces pensamos que no, que nada que ver con estas cuestiones, pero finalmente pues las tenemos, ¿no? Bien lo comentabas en una papelería tal vez. Y entonces, pues bueno, ¿algo más que nos quieras comentar? Mira, algo que yo platicaba con nuestro querido amigo Diego es que muchas veces el cliente o el usuario del producto solamente ve el proceso de producción y el producto terminado, ¿no? Y cuando te dicen, pues es que tal refresco te vale 23 pesos el de 2 litros, muchos dicen, ¿por qué tan caro? No solamente te está cobrando el producto o lo que le costó hacer el producto a la empresa, sino todos los costos que le generaron desde el almacenamiento de la materia prima, desde el almacenamiento del producto terminado, el sueldo de cada trabajador que está dentro de esos almacenes. Todo, lamentablemente, muchos hacemos de menos al almacén. Y como yo le comentaba, digo, el corazón central para que un producto bien hecho llegue a las manos del consumidor
es el almacén. Porque si el almacén no se trabaja adecuadamente, vas a tener un producto mal en cuestiones físicas malas. Y obviamente pues esto al consumidor no le va a gustar. ¿A poco tú comprarías, por ejemplo, las mujeres que compran muchas veces ropa, ¿no? Que creo que es la adicción que tiene casi toda mujer. ¿Tú comprarías una blusa que está maltratada? Sí, pues no. No, tú como mujer te fijas, y más que nada en la vanidad, ¿no? Que tenemos, claro, por la ropa. Entonces, no, tú, digo, hay de prendas o prendas, pero obviamente pues siempre tratas de comprar lo mejor, ¿no? Y algo muy importante, Diana, en cualquier tipo de almacén, y esto te lo vuelvo a repetir en este, porque fue en el último almacén que estuve que sí de plano fue una experiencia muy mala para mí, porque tuve mucha carga de trabajo en esa área, es que en cualquier tipo de almacén debes de tener una seguridad tanto para el producto terminado como para tu trabajador o el almacenista, montacarguista adecuada. ¿A qué voy? En este almacén no tenían señalamientos. Para empezar, un almacén en su entrada principal debe de tener el plano o el layout del área del almacén. Muchos dicen, ¿para qué? Esto te va a servir precisamente por si hay un conato de incendio o hay un accidente, los cuerpos de emergencia sepan cómo está distribuida el área de almacén y sepan qué está almacenado en cada área. Hay layouts que te ponen en el bloque 1 papelería, bloque 2 producto incendiario, que puede ser provocar incendios, ¿no? Y lo marcan así en su layout. Imagínate si tú no tienes como almacén ese layout, llega un conato de incendio, llegan los equipos de emergencia, saben qué tienen almacenado, pero no saben en qué áreas. Sí, Y sabemos bien sí, que no es lo mismo apagar con un extintor, no puedes, con un extintor de, digamos, para equipos eléctricos, no puedes apagar productos o lo que es papel. Para el papel hay un tipo de químico en un extintor diferente. Entonces, para empezar debes de tener un layout y esto es para ubicar tus áreas. Punto número 2, en todo es importante que en cada área de almacén pongas tus señalamientos tanto de rutas de evacuación como del equipo de seguridad que debes de ser obligatoriamente. Muchos almacenes no lo cuentan. Este almacén no cuenta con esa especificación, entonces puede decirle al gerente del almacén, mira, en primera te tienes que poner tu layout en la mera entrada, segundo, poner los discos de tus rutas de evacuación, de equipos de seguridad correspondiente. Y él me decía, pero es que para qué voy a ocupar equipo de protección personal si aquí nada más se almacena equipo de protección personal precisamente. Y equipo médico, le digo, sí. Le digo, ¿ya viste el rack? Tus racks son de metal. Si tú estás en la luna y te volteas, te llegas a pegar con el mero filo del rack en la cabeza. sí. Le digo, entonces debes de ocupar, aunque sea un lugar pequeño, equipo de protección personal. Debes de tener extintores de acuerdo al tipo de material que estás almacenando ahí. Y si es posible, tener una toma de bombeo de agua para que puedas, en caso de incendio, puedas mitigar ese incendio. Entonces, y esto es en cualquier almacén, no en un almacén en específico. En todos los almacenes debes de cumplir con las reglas de seguridad industrial. Sí, sí, claro, ¿no? Toda esa parte importante que muchas veces decimos seguridad industrial, ay, qué flojera, ¿no? Al menos en la universidad yo decía, qué flojera esa materia. Pero ya cuando entras a la industria, ¿no? Y como bien lo decías, no solamente es de que vayas a una empresa y ya, ¿no? Que día a día lo vivimos y que si te toca estar en alguna de esas empresas tienes que saber y conocer, ¿no?, las medidas principales, las medidas básicas que tenemos que tomar en cuenta para todas estas cuestiones ya pues de protección para uno mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ya para ir cerrando y recapitulando con esta interesante plática, pues podríamos clasificar, ¿no?, los tipos de almacén. Pues el primero lo decíamos de materia prima, producto semiterminado y terminado, ¿no? Sería como la primera categoría. En cuanto a su ubicación, bien lo decías, como el almacén regional, ¿no? Donde juntas todo y
que lo haces estratégicamente para su distribución, ¿no? Y un punto muy importante que me pareció fue el hecho de que puedas tener estos almacenes cerca de, quizás si vas a recorrer distancias muy largas, que sea donde están las vías del tren, ¿no? Para que puedas tener ahí fácil acceso a toda, pues, la distribución. Y en cuanto al material para almacenar, ¿no? Ya bien lo decías, no puedes poner los detergentes con la leche, ¿no? No puedes poner los productos de alimentación con químicos y todos estos, ¿no? Y bueno, en cuanto a su localización, ¿podrías decirnos cuáles son? Perdón, que no te escuché. En cuanto a su localización. Ok, mira, en este caso sobre su localización, si te das cuenta, el mismo nombre te lo dice, se va a clasificar como almacenes centrales o regionales. ¿Por qué se clasifican así? Por ejemplo, los centrales siempre van a ser aquellos almacenes que se van a encontrar cerca de las áreas de producción o de fabricación. ¿Por qué de esta forma? Porque mientras más cerca tengas el almacén dentro de tu área de fabricación, tú como empresa vas a poder mover tu mercancía, por así decirlo, tu producto terminado de mayor capacidad. Puedes cargar mayores cantidades porque son trayectos cortos. Entonces, dentro de la misma, incluso el almacén puede estar dentro de tu misma fábrica, y estos son los centrales. Como son áreas muy cortas, pues sí puedes cargar demasiado tus vehículos de carga, ¿no? ¿Por qué lo digo? En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay una norma, la 012. Esta norma es de especificaciones digamos, de peso y dimensiones. ¿A qué voy? En las carreteras de la República Mexicana sabemos que, pues, no están bien hechas, desafortunadamente. Entonces, en las autopistas siempre te va a decir que, dependiendo del número de ejes, el número de ejes es, por ejemplo, un vehículo normal, particular, un Bochito, un Sur, un Volkswagen, un Versa, es de 2 ejes, porque ocupan 4 ruedas, pero esas 2 ruedas o esas 4 ruedas están unidas por un eje. Entonces, son de 2 ejes. Entonces, esta norma te dice, de acuerdo al número de ejes, te va a decir cuánta capacidad de carga debes de utilizar. Y esto es por seguridad, porque obviamente sabemos que un camión es pesado. Entonces, si tú sobrecargas ese vehículo y vas a altas velocidades, al momento que tengas que frenar por alguna emergencia, si el camión vacío debe de requerir, no sé, 200 metros para poner el vehículo en alto total, con una carga sobre explotada, pues ya no vas a tener esos 200 metros de distancia para poderlo poner en alto total, vas a requerir de mayor distancia. Entonces, por eso es importante este tipo de almacenes centrales, porque te permiten mover mayor carga. Los almacenes regionales, como bien lo mencionamos, están cerca de los puntos de venta del producto, que te va a permitir hacer la distribución, como lo mencionaste hace rato, Diana. Si mi almacén regional está en la Ciudad de México, posiblemente sea porque todos los estados que están alrededor de la Ciudad de México es mi consumo. Entonces, de esta manera mitigo, pues, tener varios almacenes, porque obviamente una de las opciones sería tener varios almacenes en esos estados, pero esto me genera un costo mayor, porque tengo que mantener esos almacenes en buen estado, con personal trabajando. Entonces, tener un almacén central y que ese almacén central me lo distribuya, pues mis costos bajan, porque nada más pagaría costos de combustible, de conductor o del chofer y del vehículo. Sí, claro que sí, ¿no? Y entonces hay que, pues, ya tener un poquito más de conciencia, ¿no? El estar enterados a todos los que nos escuchan, el que podamos transmitirles esos conocimientos y, como bien lo decías, no solamente compras el producto ya terminado, como lo puede ser un refresco, ¿no? Sino todos los sueldos, todo el material, el equipo que se necesita para que el producto, pues, esté cerca, ¿no? A tu alcance. Entonces, bueno, creo que ha sido una plática muy interesante, me dio mucho gusto estar aquí contigo platicando y pues ojalá pronto podamos reunirnos
de nuevo, ¿no? Ya para ir finalizando, mi recomendación de la semana es que vean el documental de Bill Gates, Bajo la Lupa. Está en Netflix y está muy interesante. Muy bien, vamos a guiar tu recomendación, vamos a ver qué tal está ese documental, ¿no? Y bueno, me gustaría también escuchar tu conclusión, Diana, sobre este tema. Sí, bueno, mi conclusión ya creo que fue muy corta, pero bueno, hagámosla un poco más larga. El hecho de que tengamos todos esta conciencia, ¿no? De que no solamente estamos comprando el producto, sino estamos comprando toda la cadena de producción que se lleva a cabo, toda la cadena de suministros, ¿no? La distribución y todas estas cuestiones de logística que, te repito, yo no sé mucho de estas cuestiones, pero siempre es muy grato el escuchar a expertos en el área y que puedan decirnos, ¿no? Un poco más cómo se llevan a cabo todos estos procesos para el almacenamiento, para la distribución, para la conservación, la preservación, ¿no? De todos estos alimentos y que muchas veces decimos o no le tomamos la importancia, ¿no? Por el hecho de que los tenemos muy cerca. El crear conciencia y el que uno como empleado también tiene que seguir estas normas, ¿no? Los protocolos que para eso existen, ¿no? Que lleves el casco, que utilices guantes, que los dobles, que sigan las buenas prácticas de todos estos protocolos y de estas normas, ¿no? Que finalmente te las da la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Transporte, bien lo decías, ¿no? Para cuidar nuestra vida y pues nuestra integridad y también la de la empresa, ¿no? Que no generemos costos extras o cómo era pérdidas a la empresa. Exactamente. Así es, Diana. Bueno, pues yo te daría mis conclusiones. Mi conclusión sería principalmente si eres dueño de uno de estos almacenes o eres dueño de una empresa que requiere almacenes, pues cuidas un poquito más a tus trabajadores. Muchas veces descuidamos esa parte de nuestros trabajadores, ¿no? Y ellos son pieza clave para nosotros. Entonces yo invitaría a estas personas a que pongan un poco más, digamos, de recursos para estas personas que día con día, pues ellos son los que creo que se llevan la mayor eh, friega del día, ¿no? Porque ellos están prácticamente cargando. Te lo puedo decir porque yo tenía un tío que trabajaba como chofer para distribuir carne, ¿no? Y obviamente, aunque él no estaba en el almacén, pues él tenía que cargar y él me lo comentaba una vez que a veces en su espalda cargaba hasta 250 kilos de carne y nada más le daban una faja para poder cargar. Entonces era así como que... Y pues sí, ahorita pues dejó de trabajar porque empezó a tener lesiones en la espalda. Entonces pongo como hincapié eso, ¿no? Protege a tu trabajador, mantén lo más seguro posible las áreas de trabajo, así como a tus trabajadores. Y como recomendación de la semana, a mí me gustaría que siguieran viendo este tipo de documentales que desde hace como una semana vengo recomendando, que son las megafábricas o las megaconstrucciones, porque ahí te van mencionando cómo es el proceso de almacenamiento, de producción, de todo lo que es lo que son productos terminados, como lo mencioné con Diego, ¿no? Uno de los que te da la muestra exactamente de cómo se tiene que manejar un almacén es el documental de Megafábricas de la Corona. Manejan cebada, manejan botellas de cristal, o sea, manejan diferente tipo de materia prima que deben de tener diferente tipo de cuidado. Entonces ahí te van a enseñar el tipo de manejo del almacén que ellos tienen. Sí, claro que sí. Lo veremos próximamente y podremos discutir sobre este tema. Pues no me queda más que agradecerte por el espacio, por la invitación, por dejarme aquí estar un ratito contigo platicando y pues recordarles, ¿no? Que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, pueden escucharnos por YouTube, iTunes y Google y seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos las puedes mencionar, Lalo. Así es, Diana. Y bueno, también quiero decirle a nuestros queridos seguidores que nos dejen en la caja de comentarios si quieren algún tema en especial, si quieren que investiguemos de cualquier tema. Creo que tenemos un grupo totalmente especializado en diferentes áreas. Tenemos a dos ingenieros industriales, a ti en la ingeniería ambiental,
a Diego lo tenemos en gestión empresarial y bueno, en su servidor en la ingeniería en logística. Entonces tenemos varias especialidades. Incluso si el tema que ustedes quisieran que nosotros platicáramos está fuera de estas áreas, no se preocupen, pueden dejarnos sus comentarios el tema y nosotros podemos incluso platicar con un especialista o traerles a un especialista para que les pueda aclarar esas dudas. Como dice Diana, suscríbanse a todos nuestras redes sociales, incluso escuchar nuestros podcasts en Google Podcasts, Evox y en Spotify. Estamos como Gemetitza y ahí todos los fines de semana estamos subiendo pues todos estos podcasts que ven desde YouTube, ¿no? Entonces para mí también fue un placer, Diana, que estuvieras aquí. Es la primera vez que estoy contigo y bueno, fue un gusto platicar y nos estaremos viendo para la próxima. Claro que sí, amigo. Muchas gracias. Cuídate y nos vemos. Nos vemos, Dianita. Cuídate.